Buenas tardes, oficialmente les doy la bienvenida. Estamos aquí reunidos el 16 de agosto de 2021 en un contexto especial, recordando una gesta heroica de nuestra historia y con un invitado de lujo. Él es el abogado, historiador, notario y escribano público por la Universidad Nacional de Asunción, Néstor Fabián Paredes Salinas, especialista en docencia universitaria por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA, ex asistente fiscal en el Ministerio Público desde el 2019 al 2013, ex asesor jurídico de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados desde 2013 al 2015, ex asesor jurídico de la Presidencia de la República desde 2015 a 2018, ex asesor jurídico en el Gabinete de la Presidencia de la Cámara de Diputados desde 2019 a 2020. Actualmente se desempeña como asesor jurídico de la Dirección de Trámite Legislativo de la Cámara de Diputados. Fue delegado de curso y miembro de los centros de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA y la Facultad de Filosofía UNA. Fue delegado de curso de posgrado de la docencia universitaria de la Universidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. Actualmente se desempeña como delegado de curso de la carrera de asesoría legislativa del Instituto Técnico Superior Legislativo de la Cámara de Diputados y también como delegado de curso de la Escuela Judicial, ex conductor del programa radial y televisivo llamado Paraguay Eterno, emitido por Radio Chaco Boreal 1330 AM y por Paraguay TV HD respectivamente, dedicado a la historia y cultura del Paraguay. Académico de número de la Academia de Historia y Geografía Militar del Paraguay, docente universitario de la Cátedra de Historia Diplomática de la UTCD, coautor del libro Compendio de Derecho Administrativo Presidencial, temas jurídicos relevantes, inéditos y notorios de la asesoría jurídica de la Presidencia de la República, año 2018. En el ámbito político es miembro titular de la seccional Colorado número 371 de la Asociación Nacional Republicana en Villa Elisa por 2 periodos consecutivos. Fue varias veces apoderado distrital de local y miembro de la Junta Cívica del Tribunal Superior de la Justicia Electoral en Villa Elisa. O sea, aparte de ser teórico, tiene práctica, tiene militancia y es un amigo ya de la casa. Considero que es un amigo porque en otra oportunidad también le invitamos a compartir este espacio virtual al licenciado, al abogado y al amigo Néstor Fabián Paredes. Agradezco muchísimo que nos des este tiempo en esta tarde. Entonces, quisiera darte la palabra en ese preámbulo que ya estuvimos mencionando sobre esta fecha histórica para después quizás ya iniciar. Muchísimas gracias, profesora Natalia. Bueno, el tema es un tema realmente muy debatido en los medios, en la clase política, en la ciudadanía en general, pero mucha gente no conoce a cabalidad el proceso legislativo. Eh, Se dice ya, el Congreso ya aprobó, dice, y solamente aprobó una de las cámaras. Ya, no, ya el presidente ya rechazó, y, o sea, hay cuestiones que vamos a ir viendo de a poco, así paso a paso, como para que entiendan bien lo que es el proceso legislativo, ¿verdad? Bueno, para comenzar, ¿verdad? Vamos a tratar de definir o por lo menos dar un concepto genérico de lo que es el proceso legislativo, que sería el mecanismo por el cual se formulan, sancionan y promulgan leyes a partir de una iniciativa de ley
esta tiene que pasar por la Cámara de Diputados y Senadores para poder ser aprobada. Vamos a ver también la diferenciación entre los términos, sanción, promulgación, iniciativa, eso vamos a ver también. Y justamente acá en esta lámina vamos a hablar rápidamente de ella. La iniciativa. La iniciativa, creo que no sí. La iniciativa es cómo o quién, a cargo de quién está a comenzar la iniciación de un proyecto de ley. Antes que nada, podemos decir que cuando el proyecto aún no ingresa al Congreso, tanto a la Cámara de Senadores de Diputados, se lo denomina anteproyecto. Esa es la diferencia entre proyecto y anteproyecto. El anteproyecto, generalmente podemos escuchar lo que una organización, una ONG o un partido político tiene un anteproyecto sobre un tema específico. Pero cuando se lo ingresa ya a alguna de las cámaras, ya ese anteproyecto se convierte en proyecto. Esa es la diferencia, es la iniciativa. La discusión es el proceso por el cual, digamos, se debaten, primero en general y después también en particular. Hay veces que se aprueban, digamos, que las legislaciones en particular, en general, y después se difiere el estudio en particular para otro día. Por ejemplo, esta semana se puede aprobar en general y se deja el estudio en particular, o sea, artículo por artículo, para la próxima semana. Eso se puede hacer, es una atribución constitucional que tiene el Congreso. La aprobación, digamos que en un proyecto de ley que pasa en una cámara ya sea diputados o senadores, es sometido, es discutido y se aprueba. ¿Qué pasa con ese proyecto? Se, se lo transfiere, o digamos que se lo pasa a la otra cámara. Cuando un proyecto se origina en una cámara, supongamos que en la Cámara de Diputados, a esa cámara se lo denomina para los efectos de esa ley, de ese proyecto de ley, se lo denomina cámara de origen. Es donde se originó ese proyecto de ley. Y una vez aprobada, pasa a la siguiente cámara que para los efectos de esa ley se la denomina como cámara revisora. O sea, revisa lo que ya aprobó la primera cámara. Puede ser viceversa. Le pongo como ejemplo que primero empieza en diputados, se aprueba y diputados de la Cámara de Origen. Entonces pasa a la Cámara de Senadores, que ahí sería la Cámara Revisora. Una vez que aprueba también esa Cámara, se dice que el proyecto se sanciona. Tiene la aprobación de las dos cámaras. Entonces se sanciona. Ese proyecto de ley queda sancionado. Todavía no está vigente. Pasa entonces al Poder Ejecutivo. El presidente de la República tiene un plazo constitucional, de acuerdo al número de artículos que vamos a ver también. Puede promulgar, quiere decir que aprueba, está conforme con la aprobación y con la vigencia de esa ley y ordena su publicación. Y una vez que se publica, recién está vigente y está, digamos, que es obligatorio para ser cumplida esa ley ya. Una vez que se sanciona, hay una fórmula constitucional que en la Constitución, nuestra Constitución establece que dice que se sanciona la ley, ¿verdad? Y una vez que se promulga, ya tiene vigencia a partir de la publicación, se publica. Y la fórmula es téngase por ley de la República. Y una vez que se publica en la Gaceta Oficial o las publicaciones oficiales del gobierno, entonces ya se tiene como vigente. En algunas leyes dice, en la propia ley dice que esa vigencia se difiere, o sea que no va a tener una vigencia, digamos que automática, sino dice, por ejemplo, que este proyecto de ley entrará en vigencia dentro de los 3 meses, o dentro de los 4 meses, o 6 meses. Generalmente eso ocurre cuando es modificación de algún código, por ejemplo, el código penal, el código civil tiene alguna modificación, porque hay muchos casos, hay muchos juicios que están ya siendo juzgados por esa ley anterior. Entonces,
se difiere para un tiempo posterior su vigencia. Bueno, esto es un poco a grandes rasgos. Vamos a ir desarrollando uno por uno a través de estos puntos. Bueno, la sanción habíamos dicho, ¿verdad? La aprobación de un proyecto, es la aprobación de un proyecto de ley, la sanción. Es sinónimo de sanción. En los derechos penales, sanción significa castigar, pena, pero en el proceso legislativo, sanción significa que el Congreso aprueba una ley. O sea, tienen, digamos que, acepciones diferentes. La aprobación de un proyecto de ley es la sanción, o sea, ya aprobada por las dos cámaras. Cuando una sola de las cámaras aprueba un proyecto, existe media sanción. Por eso se le dice, en realidad la Constitución no habla de media sanción, pero para los efectos prácticos se habla siempre de media sanción, cuando la primera cámara o una sola de las cámaras aprueba ese proyecto de ley. Por ejemplo, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley y se dice que tiene media sanción. ¿Por qué? Porque tiene una sanción completa cuando la otra cámara también la aprueba. En este caso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ahí hay una sanción. Y ahí ese proyecto se remite al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, para que lo estudie. Y vemos el segundo, digamos, instituto jurídico llamado promulgación, que podemos conceptualizarla como la función reservada al Poder Ejecutivo que pueda aprobar un proyecto de ley o ejercer su derecho al veto. ¿Qué pasa cuando el presidente aprueba? Como dijimos en el caso anterior, se dispone su promulgación y su publicación. Pero, ¿cuál es la otra atribución que tiene el Poder Ejecutivo? Es rechazar ese proyecto de ley, porque lo considera inconstitucional, porque no hay suficiente presupuesto para aprobar esa ley, por diferentes motivos. Él emite un decreto donde dice objétese total o parcialmente el proyecto de ley. Cuando es una objeción total, o sea, un veto total. Veto quiere decir me opongo, viene del latín tardío, ya que no usaban tanto los romanos, usaban ya los romanos, pero en la época de la República, donde se podía vetar la vigencia de un proyecto de ley. Los tribunos, especialmente, lo que podían hacer eso, ¿verdad? Podían vetar, podían objetar y estar en contra de esa vigencia. Entonces, ¿qué pasa? No es que el proyecto se tira al basurero, como se dice, ¿verdad? Sino que vuelve a la cámara de origen para su estudio. Y en ese caso, la cámara de origen, por mayoría absoluta, puede levantar ese veto y puede poner otra vez en vigencia, digamos, en el circuito legislativo ese proyecto para que sea aprobado. O sea, en este caso, el Congreso tiene más atribuciones en el proceso legislativo que el propio presidente de la República. Los tipos de proyectos. Esto también es importante que lo diferencie, ¿verdad? El Congreso puede tratar tres tipos de proyectos. Los proyectos, generalmente, lo que es más familiar para nosotros, por lo que escuchamos, leemos en la prensa, eh, se tratan los proyectos de leyes, ¿verdad? Los proyectos de leyes son, como lo dije hace un momento, ese circuito que tiene que cumplir, tiene que pasar por las dos cámaras y después tiene que pasar por el Poder Ejecutivo para que sea aprobado. Pero existen otros dos tipos de proyectos, que son los proyectos de declaración y los proyectos de resolución. Ya vamos a estudiar rápidamente cada uno de ellos. Resoluciones y declaraciones, ¿verdad? Los proyectos de resolución normalmente se presentan para solicitar informes, para modificar artículos de los reglamentos de las cámaras, para conformar comisiones bicamerales especiales de investigación y de amistad. ¿Cuál es la diferencia? En los proyectos de resolución son proyectos, tanto de resolución como de declaración, son proyectos unicamerales, o sea, requieren la aprobación de solamente una de las cámaras. No hace falta que pase a la otra cámara, como sí hace falta y es necesario en los proyectos de leyes. Los proyectos de leyes necesariamente tienen que pasar por las dos cámaras. Sin embargo, estas resoluciones o declaraciones se los denomina por eso proyectos
unicamerales, solamente pasan por una cámara. Y solemos escuchar también, si alguna vez vieron alguna nota de prensa o algún comentario de algún congresista, y dice que sí, la Cámara de Diputados pidió informes a la Itaipú Nacional, por ejemplo, o pidió informes a Petropar, o pidió informes a cualquier institución pública o privada. Ellos pueden pedir informes de acuerdo a la Constitución. Se pueden también modificar los reglamentos. Hay que tener en cuenta que cada cámara tiene su propio reglamento interno. Tanto los diputados como senadores tienen su reglamento interno de cómo generalmente reglamentan el debate, cómo se tienen que dirigir a sus colegas en el marco de respeto y todo eso, ¿verdad? Y ellos por una mayoría absoluta también pueden modificar esos estatutos. Eso se hace por resolución de una de las cámaras, ¿verdad? Después la conformación de comisiones bicamerales, que también se hace por resolución. El diputado fulano va a integrar la comisión de investigación de, creo que ahora se va a investigar el tema de, tema de los secuestros y algo así, el financiamiento de parte de del EPP y todo eso, ¿verdad? No recuerdo el nombre de la comisión específica, pero es una comisión bicameral. En este caso, la Cámara de Diputados le nombra a quienes van a integrar esa Cámara, o sea, esa comisión. 5 diputados, o 3 diputados, 4 diputados, entonces ellos con mayoría de votos, ellos deciden quiénes van a integrar. Las comisiones de amistad también están, las comisiones, por ejemplo, de amistad entre Paraguay y Taiwán, por ejemplo, ¿eh? Hay una comisión de amistad que conforman ellos y que generalmente eh, estas comisiones integran los que alguna vez fueron, digamos que embajadores, diplomáticos, entonces tienen una mayor capacidad de diálogo con esta gente, con gente de otros países, con las embajadas, y entonces se dan lo que se llama en llamar la diplomacia parlamentaria. Entonces hay un acercamiento comercial, amistoso, diplomático y consular con otros países. Comisión de Amistad Paraguay-Argentina, Paraguay-México, Paraguay, de todos los países generalmente, de acuerdo a a la votación de los diputados, entonces ellos pueden integrar esas cámaras. Después está el proyecto de declaración. Como su nombre lo dice, es una declaración, son declarativas. Pueden expresar repudio, exhortación, instar ante una institución, declarar de interés algún evento. Una vez habrán escuchado, tal evento se declara de interés nacional o de interés cultural, de interés educativo. Por ejemplo, una premiación, un evento, puede ser, por ejemplo, una expo. La Expo Caguazú se declara de interés nacional y cultural. Se declara de interés tal cosa. Y también esa declaración que no conlleva una obligación, ¿verdad? Sino que es una declaración, hace una forma de expresarse de la Cámara de Diputados, tanto puede ser políticamente como socialmente. Por ejemplo, si hay un golpe de Estado en un país, entonces la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, recordemos que estos dos tipos de proyectos son unicamerales. La Cámara de Diputados repudia el actuar golpista de fulano de tal en tal país. Entonces hace un repudio que evidentemente el país no, el otro país a lo mejor ni va a escuchar ni se va a dar cuenta, pero hace una posición política ahí el Congreso, una posición diplomática. Eh, recuerdo que cuando se lo declaró a Nicolás Maduro, también se hizo una declaración cuando hubo una tentativa de golpe de Estado y hubo digamos que no se respetó la voluntad popular en las elecciones, entonces se le repudió y se declaró persona no grata también al presidente Maduro, y todas esas cosas se puede hacer. Son manifestaciones declarativas, ¿verdad? Y ya le había explicado lo de interés nacional también y cultural, que cualquier tipo de evento puede ser declarado de interés nacional. Bueno, para entender bien
los poderes del Estado, que son tres según nuestra Constitución: el Ejecutivo, integrado por el presidente de la República, el vicepresidente y los secretarios de Estado, que serían los ministros, ¿verdad? El Poder Judicial está integrado por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales de apelaciones de segunda instancia, también denominados cámaras o cámaras de apelaciones, y los jueces de primera instancia, y también están los jueces de paz. Esos son los que integran, esos organismos integran el Poder Judicial. El Poder Legislativo, como dijimos, está integrado por dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Los dos poderes que intervienen en el proceso legislativo son el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, y el Poder Legislativo con las dos cámaras. El Poder Judicial se mantiene, digamos, que fuera de ese circuito. La única atribución que tiene el Poder Judicial es tener iniciativa. La Corte Suprema Ejecutiva puede presentar proyectos de leyes, pero no puede interrumpir, no puede, digamos que, eh, mediar en el medio de ese proceso legislativo. Solamente los dos poderes, ejecutivo y legislativo, que también por eso son denominados poderes políticos. ¿Cómo se genera una ley? Bueno, y ahí vamos a ver específicamente el tema de la iniciativa. Y antes, conceptualizar por lo menos lo que significa ley genéricamente, ¿verdad? En sentido amplio, se entiende por ley toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en un determinado tiempo y lugar. Lo que básicamente regula la ley son relaciones humanas, ¿verdad? De diferentes ámbitos. ¿Cuándo es necesario hacer una ley? Esto ya más desde el punto de vista de la técnica legislativa. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer un proyecto? ¿O por qué? ¿Verdad? En primer lugar, cuando existe una demanda social sobre una cuestión que no está prevista y surge la propuesta de elaboración de un proyecto de ley. O sea, cuando hay lo que los abogados denominamos un vacío legal o una laguna, hay algo que otra ley no previó o que la necesidad social establece o exige que se modifique, entonces ahí puede aparecer un proyecto de ley. Segundo lugar, también cuando la ley vigente no cubre las necesidades actuales, se propone una modificación y es llevada a un texto y presentada como proyecto de ley. Un proyecto de ley debe ser claro, esto, como técnica legislativa, ¿verdad? Debe ser claro, preciso y fácil de entender, sin ninguna duda de interpretación, tanto para los ciudadanos que debemos cumplirla como para quienes deben hacerla cumplir. Y esto es claro específicamente, no solamente, digamos que existen leyes que son para todos, existen otras leyes que son para determinados segmentos. Por ejemplo, la ley del comerciante solamente rige para los que se dedican a esa actividad, al comercio, ¿verdad? Pero existen leyes más genéricas como el Código Penal o el Código Civil que nos rigen a todos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, en lo posible, esa ley debe ser de clara interpretación. Eso nos va a beneficiar no solamente a los ciudadanos que debemos cumplirla, como dice ahí en la observación, sino también a los que deben hacerla cumplir, que serían los organismos estatales, tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, que ya digamos que actúa cuando se sanciona o se viola esa ley. Y en el número 2, cuando dijimos, por ejemplo, hablamos sobre una ley vigente ya no cumple con las necesidades, entonces un grupo de presión, ya sean ciudadanos, ya sean partidos políticos, exige las modificaciones. Sería el caso, por ejemplo, como comentamos hace rato, el Código Electoral. El Código Electoral fue sancionado en 1996, ¿verdad? Con un sistema de lista cerrada y bloqueada, denominado comúnmente como lista sábana, ¿verdad? Que ante la irrupción, digamos que, y la protesta de la ciudadanía, de que los parlamentarios especialmente carecían de una representatividad y había una crisis de representación,
porque los ciudadanos no se sentían representados con los que estaban actuando en el Congreso, entonces eh, presionaron para que se modifique y se llegue a la actual modificación, ¿verdad? Y la vigencia total en el 2019 se había modificado y empezó a regir a partir de estas elecciones internas y ahora en octubre la lista, digamos, bloqueada, la lista cerrada, desbloqueada. O sea, se le da al elector la posibilidad de elegir un candidato de una lista colegiada, ya sea junta municipal, ya sea senadores, diputados. Entonces le da al elector la posibilidad de que se modifique dentro de esa lista, que el número 1 pueda quedar número 5, que el número 8 pueda quedar como número 2, entonces de acuerdo a los votos que va teniendo. Ese, por ejemplo, es un claro ejemplo del punto 2, ¿verdad? Cuando ya la ley vigente anteriormente ya no cubre las necesidades y la ciudadanía exige que se modifique. Bueno, el artículo 203 que justamente habla sobre el primer paso que habíamos visto en el cuadro, en el primer cuadro, habla sobre el origen, o sea, cómo se origina una ley y la iniciativa, en otras palabras, ¿verdad? Y dice ese artículo 203, las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras del Congreso a propuesta de sus miembros, o sea, entiéndase, diputados o senadores, a proposición también del Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la República puede presentar también un proyecto de ley, a iniciativa popular, que es la menos utilizada, y o la de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y en las condiciones previstas en esta Constitución y en la ley. Eso es lo que dice la Constitución. Este es el único caso, como les había dicho anteriormente, en donde la Corte Suprema puede intervenir en el proceso legislativo, pero después ya no. Solamente puede presentar un proyecto de ley. No, ya, la Corte ya no puede vetar, ya no puede sancionar, ya no puede promulgar, ya es meramente pasivo la intervención de la Corte acá en el proceso legislativo. El presidente de la República sí interviene, como le dije, con el derecho a la promulgación, que es la aprobación, o al veto, el veto que es la oposición o la objeción a un proyecto de ley. La iniciativa popular, porque le digo que es la menos, como dice su nombre contradictoriamente, es la menos popular. Es la que prácticamente no se hace. ¿Por qué? Porque la ley, o sea, en el código, en la Constitución habla así genéricamente, pero la que reglamenta esta iniciativa popular es el código electoral, o sea, la ley 834, creo que es, si no me equivoco, es la que reglamenta eh, la iniciativa popular y habla así como, creo que, no estoy seguro, no tengo a mano mi código electoral, pero habla de un porcentaje del electorado que debe firmar una iniciativa popular. Y sería algo así como 25.000 electores o algo así, que deben firmar un anteproyecto para que ese anteproyecto se considere o se pueda introducir como proyecto de ley dentro del Congreso. O sea que es muy exhaustivo, muy cansador. Imagínense juntar 25.000 firmas de electores, no de cualquier ciudadano, sino de electores, gente que vota, que figura en el padrón como votante. Y esos son los que deben firmar esa iniciativa popular para que tenga vigencia, ¿verdad? Es por eso que no se la utiliza mucho. De hecho, que yo no recuerdo, ¿verdad?, pocos proyectos de iniciativa popular, porque es más fácil que yo como ciudadano o como miembro de un partido político o como miembro de una ONG, es más fácil para mí hablarle a un diputado o a un senador, para que en nombre de mi grupo, de mi, digamos que representación o en representación nuestra, presente ese proyecto de ley. Es mucho más fácil hablarle a una persona que hablarle a 25.000 personas para que te firmen un proyecto. Entonces, cae de Maduro que es la menos utilizada, entonces, esta iniciativa popular. La observación dice, un proyecto de ley debe obligatoriamente presentarse a una de las dos cámaras que conforman el Congreso Nacional. La Cámara de acogida del proyecto
recibe el nombre de Cámara de Origen, en tanto que la otra pasa a constituirse como Cámara Revisora. Es lo que le había comentado, ¿verdad? Cuando ingresa el proyecto tanto en una de las cámaras o diputados o senadores, se la denomina Cámara de Origen. Y una vez que se aprueba, eh, pasa a la cámara, a la otra cámara que es la Cámara Revisora. ¿Qué pasa cuando no se aprueba ya en la Cámara de Origen? Ese proyecto no es que muere totalmente, sino que en ese periodo legislativo ya no puede tratarse. Puede tratarse el siguiente año, un proyecto similar, pero ya no puede tratarse, o sea, se archiva, como se dice, ¿verdad? Cuando, si es que no reúnen los votos necesarios como para que sea aprobado ese proyecto, ¿no? Y acá vamos a ver una secuencia de el camino que recorre un proyecto de ley eh, hasta su aprobación, ¿verdad? Eh, eh, ¿Te puedo Sí, interrumpir, Néstor? sí, sí. Y el proyecto de ley, no sé si vas a tocar en algún momento de la forma, en cuántos artículos puede tener un proyecto de ley, por ejemplo. El artículo, un proyecto de ley, no hay un mínimo, o sea, un mínimo sería uno o dos. Pues generalmente eh, el articulado, digamos, depende de qué es lo que se va a modificar. Si es un proyecto nuevo que no existía, generalmente tiene más de un artículo. Porque si yo voy a modificar, por ejemplo, el artículo 105 el artículo 105 del Código Penal que habla sobre el homicidio doloso y quiero modificar solamente un artículo de ese o un inciso de ese artículo, generalmente va a tener mi proyecto de ley va a tener dos artículos nomás. Va a tener la proposición de cómo quiero que sea, va a ser la modificación y después está el denominado artículo de forma, que es el que dice, téngase por ley de la República o cúmplase, remítase, archívese y todo eso. Ese es una fórmula eh, que utilizan las instituciones y el Congreso para decir que pone en vigencia un proyecto de ley. Pero generalmente, como mínimo, tiene que tener dos, ¿verdad? Y después vamos a ver creo que yo no olvidé, no lo puse en la diapositiva, pero hay un artículo que habla de la Constitución, de cuánto tiempo tiene el presidente de la República para estudiar si va a aprobar, o sea, si va a promulgar o si va a vetar. Eso también depende de la cantidad de artículos, de la cantidad de artículos que tiene un proyecto, ¿verdad? Y en el caso de que las cámaras en general aprueben, tienen que otra vez pasar en particular. Y ahí, si se modifica una palabra, un punto en cada artículo, ¿se vuelve a revisar o cómo sería? Vuelvo a rever la cámara de origen. Eso yo tengo un esquema que Ah, bueno, vamos a estudiar ahí. Creo que bueno. es la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a suponer que comienza un proyecto. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuál es el camino que recorre? Entra y mi anteproyecto, cuando está fuera del Congreso, es, como dijimos, anteproyecto. Cuando ingresa al primer cuadro, mesa de entrada, se convierte ya en proyecto. Pero ¿quiénes pueden presentar? Que lo vimos anteriormente. Aquí, Poder Ejecutivo, primero el Congreso. Congreso. Cualquiera de la Cámara a propuesta de sus miembros, dice. O sea, un senador, un diputado, como mínimo uno o dos. Puede ser también grupos de diputados o una bancada, por ejemplo. El Poder Ejecutivo, el presidente. La iniciativa popular que dijimos que es la menos utilizada y la Corte. Cuando ellos introducen, generalmente lo más común es que un diputado o un senador ingrese el proyecto. Eso se va a plenario en la siguiente sesión, se dice proyecto de entrado. Entonces, tal proyecto de entrado, dice. Entonces ellos derivan a la comisión correspondiente. Creo que la Cámara de Diputados, donde yo me siento más familiarizado porque
estoy desempeñando funciones ahí, tiene algo así como 32 comisiones. 32 comisiones. Existen asuntos constitucionales, legislación y codificación, relaciones exteriores, es lo equivalente casi a los ministerios. Nosotros tenemos 12 ministerios y tenemos varios, como 20 secretarías. La Secretaría Nacional Antidrogas, Secretaría Anticorrupción, miles, miles de organismos, ¿verdad? Y más o menos así, de acuerdo al proyecto. Si yo presento un proyecto de ley que tenga que ver con la ley del deporte o la Secretaría Nacional de Deportes, pasa a la Comisión de Deportes. Si presento un proyecto de ley sobre asuntos legales o constitucionales, pasa a asuntos constitucionales, una comisión que se llama asuntos constitucionales. ¿Quiénes integran esas comisiones? Integran los propios diputados, en el caso de la Cámara de Diputados, la comisión pueden integrar como mínimo 5 o 6 diputados y después tienen funcionarios también especializados. Yo tuve un tiempo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, todos los proyectos de ley que tengan que ver con relaciones diplomáticas, con tratados internacionales, con relaciones diplomáticas con otros países o con países vecinos o con organismos internacionales como la OEA, como las Naciones Unidas, todo pasaban primero por la Comisión de Relaciones Exteriores. Y la Comisión de Relaciones Exteriores estudia y da un dictamen. Y ese dictamen consiste en una recomendación, solo eso, una recomendación, no es obligatoria, no es vinculante, como se utiliza en el término jurídico correcto, no es vinculante. Le da un dictamen y dice, este proyecto de ley se recomienda su aprobación o se recomienda su rechazo, dice. Y ese dictamen, como ven ahí, en una flechita, digamos que entre la comisión correspondiente y la mesa directiva, dice la palabra dictamen en rojo. ¿Por qué está ahí en rojo esa palabra dictamen? Porque si es que un proyecto de ley no tiene dictamen, no puede ser tratado en el pleno, no puede ser tratado en el plenario, en la Cámara de Diputados. El plenario sería cuando se reúnen ya. Ustedes saben que la Cámara de Diputados está compuesta por 80 diputados y, la Cámara de Senadores o el Senado por 45 senadores. Y a eso se le llama plenario, cuando se reúnen todos juntos. Aunque hoy día también por cuestiones sanitarias de la pandemia, ellos están autorizados a asistir virtualmente, ¿verdad? Así como lo estamos haciendo nosotros, pueden asistir también, pueden votar, pueden debatir de manera virtual. Lo cierto es que si un proyecto de ley no tiene dictamen, no puede pasar a la mesa directiva o al plenario, salvo hay un caso en donde sí puede ser tratado. Pero lo más común es que debe tener dictamen, ya sea positivo o negativo, de aprobación o de rechazo, no importa. Se supone que las comisiones son los organismos donde se estudia en particular porque son especializados, porque tienen asesores, porque tienen gente especializada en algún tema, en algún ámbito. Y así como les dije, la Cámara de Diputados tiene 32 comisiones, ¿eh? Imagínense el trabajo que hay cuando hay varios proyectos de ley. Generalmente las comisiones más importantes son la Comisión de Asuntos Constitucionales y un proyecto de ley puede caer también en varias comisiones. Por ejemplo, cuando se trata de un tema presupuestario de la Cancillería, es un tema de la Cancillería, cae sí o sí en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero sí, el presupuestario también cae en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. O sea, es un tema presupuestario y puede caer también en la Comisión de Legislación y Codificación. O sea, un solo proyecto de ley puede ser derivado a varias comisiones, pero por lo menos un dictamen tiene que tener para pasar a la mesa directiva. Bueno, el siguiente paso entonces es la mesa directiva. ¿Qué es la mesa directiva? Es justamente los que componen las autoridades de la Cámara, que la conforman el presidente de la Cámara, el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo, el secretario general, el secretario administrativo y todos los líderes de bancada. Es importante también entender lo que es una bancada. La bancada
puede ser de un partido político o puede ser indistintamente de un movimiento dentro de un mismo partido político. A ejemplo, pongo en la Cámara de Senadores, existe el Partido Colorado, está integrado por casi 43 diputados y existen tres bancadas dentro del mismo Partido Colorado. La bancada de Honor Colorado, la bancada de Colorado NTT y una bancada independiente, ¿verdad? Y el Partido Liberal, que tiene en diputados, creo que tiene 29 integrantes, 29 diputados liberales, están divididos en cuatro bancadas. Cuatro bancadas tienen el Partido Liberal dentro de la Cámara de Diputados. Después existen, digamos, las bancadas minoritarias, como por ejemplo la bancada de Encuentro Nacional, que está compuesta por dos diputadas, en este caso Katia González y Norma Camacho, son diputadas de ese partido, entonces son bancadas minoritarias. Y cada bancada tiene otra vez un líder, que sería el presidente de esa bancada, un líder y un vicelíder. Y los líderes de esas bancadas son los que integran también la mesa directiva. ¿Y por qué es importante la mesa directiva? Porque ellos, en el caso de la Cámara de Diputados, se reúnen los lunes y ellos, de acuerdo a la votación que se hace ahí, proponen el orden del día. O sea, qué proyecto se va a tratar, qué proyecto se va a tratar y qué proyectos se difiere para otro día. Entonces, se elabora el orden del día el lunes y generalmente se publica el lunes a la tarde y miércoles a la mañana generalmente es la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y ahí se tratan esos proyectos. Y los proyectos que no pueden, los proyectos que no tienen dictamen no pueden ser incluidos en el orden del día. Solamente en el caso de tratamiento sobre tablas, por mayoría absoluta puede meterse dentro del plenario. Y vamos a ver también en qué consiste eso. El plenario, en el caso de los diputados, como les dije, los miércoles a la mañana se reúnen en la sesión plenaria y los senadores se reúnen los jueves. Y ahí se tratan los proyectos del ley, ¿verdad? Ahí se tratan por mayoría absoluta, por mayoría se aprueban todos los proyectos que tienen en orden del día. Y la aprobación, lo que les dije, ¿verdad? Se aprueba con la mayoría de votos, ¿verdad? En el caso de la Cámara de Diputados, para que tenga quórum, o sea, para que la Cámara de Diputados pueda sesionar legalmente, tiene que tener la mitad más uno. La mitad más uno de sus integrantes sería la mitad de 80, evidentemente es 40 y más uno es 41. 41 diputados como mínimo tiene que haber para que la sesión sea legal y no se levante. De momento, cuando están con quórum muy ajustado, el presidente llama y ellos tienen una máquina de votación ahí pequeñita con su micrófono donde pueden aprobar su voto positivo, negativo o su presencia. Y cuando él se da cuenta, mira a los costados y ve que hay pocos diputados, entonces, por favor, señores diputados, marcar presencia. Y si se da cuenta que hay menos de 41, automáticamente se levanta la sesión por falta de quórum. O sea, no hay el mínimo requerido para que siga existiendo para que sea legal esa sesión y se levanta. Mil veces habremos escuchado por la prensa, otra vez la Cámara de Diputados, otra vez la Cámara de Senadores, se terminó la sesión o se levantó por falta de quórum. Y ese es el motivo. En el caso de los senadores, que son 45, la mayoría absoluta son de 23. 23 senadores como mínimo tienen que estar presentes para que la sesión sea válida. Bueno, acá vamos a hablar de lo que me preguntó la profe hace un rato, sobre el tema de los trámites constitucionales, ¿verdad? Y el proyecto que recorre, o sea, los trámites que pueden llegar a ser cuatro trámites constitucionales si es que un proyecto de ley tiene alguna modificación en alguna de las cámaras. Vamos a ver allá arriba donde dice primer trámite constitucional. Primer trámite constitucional es cuando ingresa el proyecto, ahí donde ven, dice Cámara de Origen, ingresa un proyecto, es aprobado
Una vez que es aprobado, pasa a la Cámara Revisora. Este es el caso más sencillo. El caso más sencillo, cuando ambas cámaras aprueban. Entonces, ambas cámaras aprueban, vamos a ver una recta acá que baja y dice sanciona. Cuando ambas cámaras aprueban, se dice que se sanciona y esa sanción pasa al Poder Ejecutivo, al presidente de la República. Si el presidente de la República, si el presidente de la República promulga directamente y se tiene como ley, ese es el caso más fácil. ¿Qué pasa cuando se modifica? Ahí está ¿cómo se dice? Eh, el problema. Supongamos que entra en la Cámara de Origen y la Cámara Revisora no es que aprueba, sino que modifica. Ahí dice en el caso A, modifica parcialmente. En vez de tener 20 artículos, tiene 15 artículos. O le agrego algo que no decía. Aunque sea una palabra, le agrego de un proyecto, entonces ya es una modificación. Es modificación parcialmente. O también esta Cámara puede rechazar el texto. Rechaza totalmente el, el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a la Cámara de Origen. Si suponemos que esta es la Cámara de Diputados, perdón, la Cámara de Diputados, el Senado rechaza o modifica, entonces vuelve a la Cámara de Origen, vuelve a la Cámara de Diputados. Y ahí, cuando entra el proyecto es primer trámite. Se trata en la Cámara de Origen o en la Cámara de Diputados, vamos a poner como ejemplo la Cámara de Diputados, ese es el primer trámite. Cuando pasa a la Cámara Revisora es el segundo trámite constitucional. Y si es que modifica o rechaza, entonces vuelve a la Cámara de Origen, como dijimos. Y ese ya es tercer trámite. Tercer trámite. Y ahí la Cámara de Origen o la Cámara de Diputados puede ratificarse en su proyecto inicial. En su primer proyecto entonces se ratifica. Y vuelve otra vez a la Cámara Revisora para el último trámite, que es el cuarto trámite constitucional, que es este, el, digamos que la última vuelta, o sea, dos vueltas lo que puede dar un proyecto de ley. Una secuencia completa, una cámara, primero cámara de origen, revisora, y después vuelve a la cámara de origen y revisora. Solamente dos vueltas puede dar ese proyecto. Y de acuerdo a la mayoría se aprueba ese. Quien tenga mejor mayoría es que se queda con el proyecto original. O sea, si hay modificaciones en ese proyecto, la Cámara que tenga una mayoría más alta es la que se queda con el proyecto original, o con el proyecto final. Y eso siempre pasa otra vez, una vez que, una vez que eh, es aprobada o rechazada o modificada por una de las cámaras, necesariamente debe pasar otra vez por el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo es el que vuelve a estudiar otra vez, puede aprobar o puede rechazar ese proyecto de ley. Bueno, algunas materias que solo pueden iniciar su estudio en la Cámara de Diputados y otras en la Cámara de Senadores. Como dijimos que hay proyectos de ley que pueden empezar por diputados o por senadores, pero hay algunos proyectos que necesariamente deben empezar por la Cámara de Diputados y otros que necesariamente deben comenzar por la Cámara de Diputados o de senadores, indistintamente. El ejemplo es que el artículo 222 de la Constitución habla que toda ley que hable sobre legislación departamental, legislación municipal, o todo lo que sea sobre creación de pueblos, de ciudades, de distritos nuevos, necesariamente deben empezar por la Cámara de Senadores, de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados es una Cámara de representación departamental. El digamos que el Poder Legislativo, especialmente en esta Cámara de Diputados, está integrado por representantes o diputados que son de diferentes zonas del país o de diferentes departamentos. En total, 17 departamentos más el distrito de capital, que son 18 representaciones
departamentales y colegios electorales. Están representados diputados de diferentes zonas del país. Entonces, todo lo que concerniente a proyectos de leyes que traten sobre departamentos o sobre municipios, necesariamente deben iniciar a través de la Cámara de Diputados. Y otros proyectos de leyes como los tratados internacionales, acuerdos internacionales, eh, los convenios también internacionales necesariamente deben comenzar por la Cámara de Senadores. También el tema de militares, policías y todo, el tema de ascensos debe empezar por la Cámara de Senadores. Es una representación a nivel nacional. Eh, Como dijimos, la Cámara de Diputados, como es de representación departamental, todos los departamentos, incluido la capital, está representada en diputados. Sin embargo, en senadores pueden no estar representados por senadores de todo el país. Pueden ser perfectamente los 45 senadores, pueden ser de la capital o de central. No necesariamente son senadores de otros países, de otros departamentos, digamos, ¿no? Bueno, básicamente eh, es esta la presentación, ¿verdad? Espero que hayan comprendido a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que es el proceso legislativo. Les dejo aquí en algunos materiales en los cuales me basé como bibliografía, ¿verdad? En donde se desarrolla más detenidamente los temas que yo les, les he propuesto, ¿verdad? En esta oportunidad. Algunos son sobre derecho constitucional, en su mayoría de ellos sí, ¿verdad? Constituciones comentadas, porque nuestra constitución es relativamente nueva en el sentido de que nuestro sistema constitucional, nuestro sistema bicameral, eh, ya tenía alguna vigencia, ¿verdad? Pero desde el 92 se le da más atribuciones. El Congreso Nacional tiene muchas más atribuciones con respecto a la constitución anterior, que es la constitución del 67. Y nosotros también en varios periodos históricos de nuestro país, la historia política de nuestro país, tuvimos congresos unicamerales. Antes de 1870, antes de la guerra del 70, teníamos un congreso que era unicameral, que tenía solamente una cámara. Después de 1870 hasta 1940 tuvimos otra vez o sea, tuvimos por primera vez un congreso bicameral, aparece la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Después, en el 1940 hasta el 67, desaparece el Senado y el Congreso se vuelve otra vez unicameral, con una Cámara de Representantes. Y después, en el 67, vuelve a aparecer tanto la Cámara de Diputados como senadores, pero con un poder ejecutivo mucho más fuerte, a diferencia con la Constitución de la Constitución del 92, que digamos que temiendo la reaparición del autoritarismo, entonces le saca muchas atribuciones al Poder Ejecutivo y se vuelve otra vez una cámara, un Congreso bicameral, un Congreso donde está compuesto por cámaras de senadores y diputados. Básicamente es esa la presentación que yo les preparé, ¿verdad? Espero que les haya servido y espero también las preguntas respectivas, ¿verdad? Sobre los temas que desarrollamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Néstor, muchísimas gracias. Y yo me preguntaba, Néstor, cuando estabas dando esa ponencia magistral, si se le mide al legislador por la cantidad de leyes que lleva adelante, que proyecta, que legisla, o cómo es la medición en cuanto a su trabajo de legislador. Bueno, realmente existen todavía diputados que creen así, ¿verdad? Digamos que, no sé si influenciados por cierta parte de la opinión pública,
creen que presentando más proyectos de ley van a ser mejores diputados o senadores. Yo particularmente creo que no se le juzga a un diputado o a un senador por presentar más proyectos de ley y enmarañar más ya contaminada de por sí eh, legislaciones que tenemos aquí, porque existe como lo que se denomina, ¿verdad? La contaminación legislativa. Hay proyectos que se contradicen uno con otro, por ejemplo, ¿verdad? Hay proyectos que no tienen razón de ser porque no tienen sentido, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero crear una Secretaría Nacional, ¿verdad? Eh, de cualquier ámbito, una Secretaría Nacional Anticorrupción o Secretaría de Deportes. Esa secretaría o esos ministerios, si es que no tienen el presupuesto necesario, no tiene razón de ser, ¿verdad? No tiene existencia más que para eh, acrecentar la burocracia y tener más funcionarios que tengan un sueldo seguro, que no tiene sentido otra vez, ¿verdad? Eh, son más, ahondan más al problema que a la solución, ¿verdad? Y hay muchas cosas así, ¿verdad? Lo ideal sería desburocratizar, ¿verdad? Presentar proyectos que deroguen leyes que no sirven antes que presentar leyes que están ahí, digamos que sancionadas, promulgadas, pero que no se pueden aplicar, ¿verdad? Eso para mí el mejor legislador sería el que apruebe o el que presente proyectos necesarios, aplicables, ¿verdad? Aplicables objetivamente y presupuestariamente también, porque eso es un tema muy importante. Yo recuerdo que eh, había trabajado en la presentación de un proyecto con un diputado, que voy a obviar el nombre. Era un proyecto muy lindo que se llamaba Observatorio de Criminalística, ¿verdad? En donde un proyecto, o sea, el proyecto establecía de que las comisarías y las fiscalías debían enviar un informe mensual a un organismo que se llamaba la Secretaría de Criminalidad, Observatorio Criminalístico se llamaba. Entonces, para ver qué tipo de delitos se desarrollaban más en esa comisaría, por ejemplo. Era un proyecto muy lindo, muy ambicioso, pero cuando se hacen las conocidas audiencias públicas, por ahí proyectos que son muy, digamos que tocan varios sectores de la sociedad, y cuando surgen esos tipos de proyectos, ¿verdad? Que, por ejemplo, se va a modificar el código laboral, entonces ya vienen los sindicalistas, ya vienen gente de diferentes ámbitos a discutir. Lo mejor que se puede hacer es hacer una audiencia pública. Porque cuando se sanciona un proyecto de ley, no, a nosotros no nos avisaron, no, a nosotros tampoco, y ahí empiezan los conflictos, ¿verdad? Para evitar esos conflictos se suele hacer las audiencias públicas, ¿verdad? Que eso está reglamentado también, ¿verdad? Ahora no se hacen más las audiencias públicas a nivel presencial por el tema de la pandemia, ¿verdad? Se hacen virtualmente, ¿verdad? Entonces, recuerdo que aquella vez el primero que nos objetó fue un funcionario de Hacienda. Bueno, todo lindo el proyecto, espectacular. ¿Y de dónde piensan sacar el dinero? Nos dijo, ¿verdad? Y de hecho que eso es un tema principalísimo de nuestro país, pues nosotros somos un país pobre. Quieras o no, ¿verdad? El tema presupuestario está latente ahí. Si nosotros queremos organizar o crear algo que no existía, ¿a quién le vamos a sacar ese presupuesto? ¿O a los ciudadanos o a otra institución? Entonces ahí viene el problema principal, ¿verdad? Eh, el presupuesto es un tema principal en cualquier tipo de la presentación, cualquier tipo de proyecto de ley. Incluso si los proyectos son aprobados, muchos son inaplicables por la falta de presupuesto, ¿verdad? Eh, hay innumerables ejemplos de ello, ¿verdad? Es por eso que yo no concibo la idea de que un diputado o un senador va a ser mejor legislador por presentar una cantidad de proyectos de ley. Por ejemplo, están los casos de las pensiones graciables. Las pensiones graciables son los casos en que una persona, que está reglamentado también eso, que ha dado por su actuar, por su función, por su trabajo, ya sea un artista, un deportista, le dio algo al país, un beneficio, entonces se le tiene que dar un sueldo mensual de 1 millón, 2 millones, 3 millones, de acuerdo al proyecto de ley que se sancione, ¿verdad? Eso también para mí
es un despropósito, ¿verdad? Sinceramente, pudieron haber colaborado mucho para el país, para, digamos que para la sociedad, pero también esa plata no sale de los diputados ni de los senadores exclusivamente. O sea, ellos son buenos, pero con la plata del pueblo, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, yo estoy relativamente en contra. Algunos me dicen, no, ¿cómo doctor vas a estar en contra por el tema? No, ellos son insensibles. Y bueno, pero hay miles de personas que también necesitan y que no tienen la posibilidad de tener contrato con un diputado para que tenga un sueldo fijo, ¿verdad? Y esas cosas, creo que con el tema de la pandemia mermó mucho este tema de las pensiones graciales, pero digamos que es un rubro que desangra al Paraguay. Y ni qué decir el presupuesto destinado para las ONG, que es multimillonario, más de 18 millones de dólares mensuales, tengo entendido, que se destina para ONG de diversas índoles, ¿verdad? Que tienen contacto, o tuvieron alguna vez contacto con algún senador, con algún diputado, ¿verdad? Y siendo que hay ya organismos estatales que se dedican a ese rubro, ¿por qué tenemos que pagarle a una organización que en teoría, como su nombre lo indica, son no gubernamentales, pero al final reciben sueldo del Estado? O sea, es un despropósito eso para mí. Esas cuestiones, por ejemplo, que uno no entiende, ¿verdad? En un país pobre, está bien si teníamos superávit de miles de millones de dólares, ¿verdad? Pero como no es en nuestro caso, tenemos un sistema de salud deficitario, un sistema educativo también muy, muy retrasado a nivel comparado con eh, los organismos o con los otros países vecinos de la región nomás. Eh, Creo que es un despropósito, ¿verdad? Dar tanta plata para las ONG. Y también la burocracia estatal, ¿verdad? La burocracia eh, que se agiganta. Cada vez tenemos más funcionarios contratados, nombrados, gente que no cumple una función específica, ¿verdad? Y yo creo que ahí el Estado se va volviendo más lento, más, digamos que una especie de paquidermo que no puede ser ágil, ¿verdad? Y está también el caso de las empresas estatales. Las empresas estatales, como por ejemplo la INC o Petropar, que son empresas, ¿verdad? Que supuestamente tienen que producir en beneficio del Paraguay o del pueblo, se quedan muy por detrás por el solo hecho de ser estatales. ¿Y por qué les doy? Les pongo un ejemplo: Copaco. Copaco hoy explota una compañía de celular telefónica que es Vox, ¿verdad? Es la telefónica celular estatal. Vox jamás va a poder competir contra Tigo, contra Claro o contra Personal. ¿Por qué? Porque si Vox, que es estatal, quiere comprar un lote de 100.000 celulares, tienen que hacer un proceso de licitación larguísimo, que te puede durar hasta 6 meses. En 6 meses esos celulares que compraste ya caen en desuso, o ya cuesta más caro o más barato. La empresa tiene que ser ágil, tiene que moverse, tiene que tener versatilidad. Y una empresa estatal, por lógica, conceptualmente hablando, no puede hacer eso porque tiene una serie de trabas que son las licitaciones, que está bien, se hace en tema de transparencia, ¿verdad? Porque si no, también se van a fugar y se van a esfumar esos recursos, ¿verdad? Pero no tiene sentido competir con una empresa gigantesca como Tigo, ¿verdad? Eh, Porque nuestro proceso de licitación dura más de 6 meses. Eso es por lo bajo, por lo mínimo, ¿verdad? Si hay una protesta, dura más o se judicializa. Ahí sí que es peor, tener un año parado tu compra de celular, de computadora o de otras cosas, ¿verdad? Entonces no podemos competir, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos también que hay que tener en cuenta con el tema de las legislaciones, ¿verdad? Pero hay que también tener en cuenta desde el punto de vista no solamente político, sino sociológico, ¿verdad? Que el político, ¿qué es lo que busca? Eh, busca rédito rápido, busca votos, Voto. recaudar votos. Entonces se vuelve necesaria
y casi obligatoriamente el diputado al sentarse en su banca se vuelve populista, automáticamente populista se vuelve. Porque yo escuché infinidad de veces diputados liberales y consten que el liberalismo, conceptualmente hablando, es la ideología que busca la libertad en el amplio sentido de la palabra y que el Estado no esté dominando la economía. Escuché a diputados liberales pidiendo control de precios. Control de precios es algo totalmente en contra del liberalismo, porque justamente el liberalismo clásico lo que quiere es que el Estado no se meta en la economía. Y al controlar los precios, vos le estás diciendo al Estado, metete en la economía, controlar el precio. Que el precio de la leche tiene que ser solamente 5.000 guaraníes por litro. Y si es más, y entonces no se puede vender. Eso es lo que va a provocar el desabastecimiento, como hay en Argentina, como hay en Venezuela, ¿verdad? No hay Y, luego, seguro, y diputado. sí, y diputados y congresistas, ¿verdad? Hay gente que hace por ignorancia, porque no saben, no saben. Y hay otros que realmente sí saben y actúan populistamente, ¿verdad? Por cuestiones de Néstor, votos, ¿verdad? Sí, Néstor, Gustavo pidió la palabra. perfecto, Gustavo, perfecto, lo escucho. Gustavo, te escuchamos. Profe, sí, profe. No, una pregunta directa y corta nomás, ¿verdad? En base a lo que estaba, o sea, siempre me pregunté, ¿verdad? O sea, en el Congreso, doctor, no existe un formato, por así decirlo, para presentar los anteproyectos y evitar entrar en esa burocracia y contradicciones innecesarias. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer nuestra tesina acá, ¿verdad? Nos dan un manual y en base a eso tenemos que adecuarnos, o sea, no podemos inventar nada. Tenemos que estar, digamos, en fila. Excelente pregunta, excelente pregunta. La Constitución solamente habla de que cuando se presenta un proyecto debe tener una exposición de motivos. O sea, ¿cuál es la razón de ser de que yo presente ese proyecto? Eso puedo presentarlo yo, ciudadano, le presento al diputado y o el diputado también puede hacer una exposición de motivos. Este proyecto de ley se da debido a que existe una falta de entonces haces digamos que un relato del por qué y una fundamentación de por qué se presenta ese proyecto de ley. Eso se estudia primero en las comisiones y después se estudia en el pleno, ¿verdad? Pero lo cierto es que no hay digamos que un formulario o un modelo de ley. Se utilizan los proyectos que ya fueron presentados, ¿verdad? Existe, por ejemplo, un sistema que es público, que se llama el Sistema de Información Legislativa. SIL se llama. Si ustedes ponen sil.pi, le va a aparecer Sistema de Información Legislativa y ahí ustedes pueden hacerle seguimiento de todos los proyectos de leyes. Si tienen el número les sale más rápido y si no, si tienen solo el acápite, igual el buscador es un poco más lento, pero les puede servir. Entonces la gente, o sea, el común o los diputados mismos ingresan a ese sistema y ven así el modelo de los proyectos que ya fueron aprobados. Pero lo cierto es que ni en las facultades de Derecho, ni en la una, ni en ninguna privada, existe la materia, solamente la materia, o sea, la asignatura de Derecho Parlamentario no existe, o de Derecho Legislativo. Y tampoco existe lo que se denomina técnica legislativa. Yo estoy estudiando ahora en un curso que se está haciendo en el Congreso, la parte de asesoría legislativa, y tenemos esas materias, pero en ninguna universidad de Paraguay se estudia ni derecho legislativo ni técnica legislativa, que son las técnicas que deberían utilizarse para, como les dije en una diapositiva, para que el proyecto sea claro. ¿Para qué esa claridad y esa transparencia, a qué nos sirve? Nos sirve a nosotros los ciudadanos y también les sirve a los jugadores, decía, o sea, a la gente a los organismos que van a aplicar esa ley, que serían, por ejemplo, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público. Les sirve a todos, les sirve que un proyecto sea claro, pero difícil es que lleguemos a eso porque ni en las facultades se enseña, ni en las facultades de Derecho se enseña eso, ¿verdad? Y es muy difícil llegar a eso porque nosotros no tenemos, así como dijo el compañero, no tenemos un modelo, no tenemos estandarizado
un prototipo de cómo deben ser los proyectos de ley. Pero yo creo que en algún momento eso a necesitar, ¿verdad? Solamente que ahora los políticos, bueno, están siempre de campaña en campaña, campaña política, ¿verdad? Pero en algún momento debemos sentarnos a debatir sobre esos temas muy importantes que le van a hacer muy bien al Paraguay, no solamente a los que están en el ámbito político, sino a la ciudadanía misma, ¿verdad? Estoy seguro que yo por ejemplo, ¿verdad? Que tengo un poco más de experiencia en este ámbito legislativo. Yo me quiero a veces metido de los pelos, de los pocos que ya tengo, cuando escucho las conclusiones de los periodistas, ¿verdad? Tal vez por ignorancia en algunos casos, en otros casos ya tiene malicia, ¿verdad? Porque no entienden el sistema legislativo. Dicen, por ejemplo, cuando aprueba la Cámara de Diputados, el Congreso aprobó, dicen. Sin embargo, una Cámara recién aprobó. O sea, no, es el Congreso. Y otra frase, o sea, una palabra. Nosotros tenemos un sistema, no todos tienen por qué saberlo, ¿verdad? Especialmente, pero yo lo objeto especialmente a los periodistas que son abogados, que estudiaron derecho, ¿verdad? Nosotros no tenemos parlamento. El Paraguay no tiene parlamento. Nosotros tenemos Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque así lo dice la Constitución en primer lugar. Y en segundo lugar, porque nosotros tenemos un sistema presidencialista. Solamente tienen parlamentos los que tienen un sistema parlamentarista. Por ejemplo, Inglaterra o casi todos los países europeos tienen sistemas presidencialistas en donde no se elige presidente de la República. Ellos eligen al Congreso y el Congreso elige a un primer ministro. Y ese es el sistema parlamentarista. Nosotros no tenemos, si bien nuestro Congreso tiene amplias atribuciones, nosotros seguimos eligiendo al presidente de la República por voto directo. Y no elegimos, y el Congreso no tiene la atribución de elegir a un primer ministro. No tiene esa atribución. Entonces, por la ciencia política y el derecho constitucional, la terminología correcta es Congreso Nacional. Nosotros tenemos Congreso Nacional, no tenemos parlamento, ni Parlamento Nacional, ni son parlamentarios. Se utiliza como sinónimo, así como también se utiliza como sinónimo la Carta Magna, se utiliza como la Constitución. Pero en realidad nosotros tenemos Constitución, no Carta Magna. Carta Magna es la Carta de Derechos que se firmó en Inglaterra en 1215, ¿verdad? Y por asociación o por sinónimamente se utiliza esa palabra de Carta Magna. Nosotros tenemos Constitución. Y esas cosas, por ejemplo, que hablan siempre la prensa especialmente es lo que confunde, ¿verdad? Y difícil es que si la prensa misma que está encargada de formar la opinión pública, si ellos mismos no tienen claros los conceptos políticos y jurídicos, es difícil que la población común que no tiene acceso a muchos medios, digamos que de instrucción, puedan asimilar toda esa información, porque es una información muy amplia, ¿verdad? Simplemente esa aclaración, ¿verdad? Y es nuestra obligación como ciudadanos ajustarnos a la fuerza de la ley. Sí, así mismo. Bueno, vamos a cerrar entonces, apreciado Néstor. Si no Ya, tiene más preguntas, si no tienen más preguntas, Por mi parte, no, excelente. gracias Gustavo, gracias a todos los que estuvieron aquí hasta ahora. Y Néstor, por supuesto, te agradezco infinitamente. Sos un referente ya para mí. Hasta para escribir mis artículos digo que siempre me queda algo de lo que vas enseñando en diferentes clases o en diferentes conversaciones. Para mí que ese es el rol del maestro. El maestro enseña desde donde esté y en el momento que se lo necesite. Así que te agradezco muchísimo, Néstor. yo te agradezco, profesora.
Natalia, por tener en cuenta siempre, yo me siento orgulloso, la verdad, en primer lugar, y en segundo lugar, a mí la docencia, o sea, la enseñanza, yo lo tengo como un apostolado, ¿verdad? Me gusta enseñar, considero realmente que las personas que saben o que tuvimos, digamos, que el privilegio de ser instruidos un poco más que mucha gente, ¿verdad? Tenemos un privilegio, ¿verdad? Y tenemos también la obligación de enseñar lo que aprendimos, ¿verdad? Eso yo especialmente le digo tanto a mis compañeros como a mis alumnos, y las veces que tengo la oportunidad de dar charlas, especialmente en la Universidad Nacional y en instituciones públicas, ¿verdad? Instituciones públicas, porque el pueblo paraguayo invirtió mucho para instruirnos a nosotros, ¿verdad? Somos privilegiados, y tenemos la obligación de retribuir eso que la sociedad hizo con nosotros, formarnos, instruirnos, y entonces una obligación es para mí dar este tipo de charlas, dar este tipo de apreciaciones, porque al final es mi punto de vista, ¿verdad? Yo por eso le dije a la profesora que ojalá que tengan la Constitución. Yo me olvidé de pedirle si anotan los números de los artículos. ¿Por qué? Porque yo quiero que duden de lo que yo digo. Eso es el docente que dice que todo lo que él dice es lo que vale. Creo que no vale la pena ni llamarlo docente. El docente debe enseñar a dudar aún de sus propias afirmaciones, ¿verdad? Entonces ustedes tienen ahí, yo le voy a pasar a la profesora también la presentación para que ustedes la tengan, para que ustedes puedan leer con detenimiento los artículos que están ahí. Van a ver que no es muy difícil. Si ustedes tienen alguna duda, incluso les puedo dejar mi correo, mi número de teléfono. Sin problemas yo voy a tratar de evacuar, porque es el ámbito donde yo estoy desarrollando ahora mi actividad laboral, ¿verdad? En el ámbito legislativo. Y espero también estar pronto con ustedes, tanto en una charla similar o incluso en una charla histórica que hoy casi accidentalmente tuvimos el privilegio también de dar una charla en ese sentido. Gracias.